grabar, ya. Ok. Bueno, en un resumen, de lo que voy a pasar rápidamente la presentación de la semana pasada, donde estuvimos hablando sobre, estamos en la estadística inferencial, ya, ¿cierto? En la estadística que trata de responder a una, o poner a prueba una hipótesis, y trata de ir desde, no es descriptiva meramente, sino que trata de poner a prueba una hipótesis de algo respecto de una población de datos. Entonces, lo más simple es comparar dos muestras, por ejemplo, y que queremos saber si estas dos muestras provienen de la misma población. La hipótesis nula va a ser, ¿cuál sería la hipótesis nula? De que dos muestras provienen de la misma población. La pregunta es, dos muestras provienen de la misma población. ¿Cuál sería la hipótesis nula? ¿Se acuerdan de la hipótesis nula? Tiene que haberle... Nosotros lo hablamos también, y se los contó Freddy. ¿Cuál es la característica de una hipótesis nula? What is the main characteristic of a null hypothesis, Annie? Null hypothesis, it suppose we are expecting that result. We are suppose this result, but after we achieve something, but this is the maybe the from up or down. So our hopes of hypothesis which we have assumed it would be rejected. Yeah, but yes, this is the utility of the hypothesis, but Yes. explicitly, what you will say about the hypothesis? What is Hypothesis, so we are the expecting null hypothesis? Null hypothesis. null hypothesis. I am just telling we are expecting we will got this result, the range between 10 to 20, but our result will be after Yeah, yes, yeah, more you're right, than you're right. 20 and Yes, less than 20. yeah, but the null hypothesis, Mhm. it's an hypothesis where you are saying that there is no difference. The null Uh-huh. hypothesis is always very conservative. Okay, the null hypothesis, Okay. it's what you said. I mean, all hypotheses, you propose something and then the hypothesis, you test it and then you can say something. Okay, but Mhm. this is something common for all hypotheses. But you have null hypothesis and you have also alternative hypothesis. Mm. Usually in statistics, we work with that, with the null hypothesis. Mhm. Even the null hypothesis is just like saying nothing. What you are saying, there is no effect, there is no difference. And then you reject that. And if you reject that, you now have to be concentrated in this one, in the alternative hypothesis. So in statistics, we always are testing null hypothesis and we try to reject it. So for example, when you are comparing two samples of data with a t-test, for example, the null hypothesis is that they belong to the same set in the population. You see, Mhm. the comparison between two samples is you are testing the hypothesis that these two samples come from the same population. So they're identical, okay? This is the null hypothesis. No effect, no difference. So always in statistics, First we should choose null hypothesis, then we will move towards the alternative. exactly. When we reject the null hypothesis, now the things are becoming interesting. Mhm. Mm. Después de rechazar la hipótesis nula de igualdad, la cosa se pone interesante. ¿Ok? Siempre la hipótesis nula en estadística va a ser que no hay diferencia. Por ejemplo, yo tengo dos muestras que vienen de una población, y si estas muestras, como se muestra aquí, son muestras dependientes o independientes, que fue lo que vimos nosotros, pero la hipótesis es que estas dos muestras vienen, que esta muestra, por ejemplo, y esta otra muestra,
vienen de la misma población y que vamos a asumir inicialmente que son idénticas. Y esa es la hipótesis nula. La muestra A y la muestra B son el promedio, las características de esas muestras hacen que sean iguales y provienen entonces de la misma población. ¿Ok? Yo tengo un experimento, tengo tratamiento, tengo control, ¿cierto? Tengo, qué sé yo, una planta con un fertilizante y una planta sin el fertilizante, con control. Mi hipótesis nula va a ser que no hay diferencia, por ejemplo, en lo que yo quiero evaluar. Yo quiero evaluar el crecimiento, quiero evaluar siempre la hipótesis nula, que se les suele denotar como H0, es de igualdad. ¿Cierto? Eso todos ya lo conocían, ¿o no? Sí, Súper claro, ¿cierto? Porque eso es estándares de la estadística. es la que al final la que va a rechazar, al final, o se acepta. Claro, uno tiene que estar abierto a todas las posibilidades, pero en términos formales, uno tiene que explicitar que es la hipótesis nula, que es de igualdad, de no diferencia. Entonces, para dos muestras, ocupamos un test de T y rechazamos la hipótesis nula, y ahí sí que hablamos de la hipótesis alternativa. O un caso de muestra independiente, ocupamos otro test estadístico, pero la hipótesis sigue siendo igual, de no diferencia. ¿Se fijan acá? Aquí, por ejemplo, ¿qué dice? De igualdad. La hipótesis nula es que son iguales los promedios. Siempre, siempre. Va a haber una hipótesis nula de igualdad, de no efecto, de que las muestras, mis tratamientos, no va a haber diferencia. Y cuando ocupamos esa hipótesis alternativa, nosotros vamos a estar, como hablábamos la semana pasada, centrándonos en ambas colas de la distribución de que se trate. Si es una cola de T, si es una distribución T, Z o lo que sea, vamos a estar haciendo, no vamos a estar distinguiendo entre si es mayor o menor. Eso sí está en la hipótesis, que es una consecuencia de pasar a la siguiente etapa, que nosotros rechazamos la hipótesis nula, nos queda la hipótesis alternativa, y la hipótesis alternativa nos dice que sí, son diferentes, rechazamos la hipótesis nula de igualdad, hay diferencia, y luego, bueno, ¿cuál es la diferencia? Este mayor, este menor. A veces basta con verlo con los promedios y listo. Pero hay hipótesis en que uno pone directamente una hipótesis que no es nula, y ahí es, en ese caso, uno tiene que sacrificar el P. El P lo hace centrado hacia un extremo y hacia otro, y es la mitad del 5%, que es 2,5. Pero yo diría que en casi todos los papers que yo he visto, siempre se pone a prueba la hipótesis nula de igualdad. ¿Ok? Y la semana pasada estuvimos viendo comparación de dos muestras, hicimos harto énfasis en la dependencia e independencia de las muestras. Yeah? So we were talking last week about the two samples, whether they are independent samples or dependent samples. We were talking about that. Professor, I have one question. Yeah? The null hypothesis, we will just assume, or we will perform and then we will move forward to alternative data, or it's not similar like this. Sorry, the last part I couldn't listen. The null hypothesis, Yes? perform first on data, or just we assume, or just see physically the data is a difference according to our characteristics like this. We have the data. Mhm. We perform the test, and we can Mhm. see then if we reject or not reject according to the p-value. You know, the p-value. Mhm. We choose first. We choose a level of confidence. Usually it's 5%. Mhm. Normally in science, at least in biology, we use 5%. In 5%, yeah. some areas they use 10%. In psychology, for example, Mhm. they accept much more error. They accept 10%. Other area are much more. They need less uncertainty, so they use 1% in medicine, for example. So you choose that, and then you can see if you do statistics. It's in this area of the distribution, and then you can see, okay, I can reject the null hypothesis, but with your real data.
You work with your data, with you data you have obtained, and then if you reject the hypothesis, you can say, okay, there are differences, and you can look at the mean value, and then can say, well, these two mean values are significantly different. Now I can say, So with, if there is a no difference, then it means yes. is not good. No, if there are no difference, it's just that. I mean, control and treatment are identical, belongs to the Okay. same population. Okay. So you can, if you cannot reject it, you are accepting. I mean, you are saying I cannot reject it. So the two samples are identical. Okay. So you sometimes it's good. I mean, sometimes it's what you want to do. And sometimes is something that the researcher wants to do. I mean, this research shouldn't be I want to find something. Shouldn't be this way. You have observation, you have hypothesis, and then it is what it is. It shouldn't be I want to reject my hypothesis. You can't do that. It is what it is, and then you move to another thing. Okay, I will explain that in Spanish. Okay. La cosa es que uno, como te preguntaba Sani, es sobre la hipótesis nula, ¿cierto? Luego que uno rechaza la hipótesis nula, uno pasa a la hipótesis alternativa, que les comentaba recién, que nos dice que son distintos los promedios, en este caso cuando comparamos dos muestras. Pero si no rechazamos la hipótesis nula, si la hipótesis nula no es posible rechazarla, entonces, ¿qué nos pasa? La tenemos que aceptar, no la podemos rechazar. Entonces, ahí las dos muestras son idénticas. Por ejemplo, tratamiento y control van a ser idénticas. No son distinguibles. Y en ese sentido, tenemos que quedarnos hasta ahí con ese conocimiento. ¿Okay? Por ejemplo, el tratamiento, hablábamos recién, plantas con un fertilizante, tratamiento, después otras plantas, un mismo número, todo parecido, pero sin el fertilizante. Y vemos que finalmente el crecimiento de la planta, al hacer esta prueba estadística, no rechazamos que sean iguales, que son iguales. Entonces, en ese momento, ¿qué podemos decir? Ahí tenemos que concluir. El fertilizante no tiene efecto. Y hasta ahí nomás llega. Nosotros no podemos, en ciencia, querer encontrar un resultado, que es muy común, ¿ya? Uno dice, yo quiero rechazar mi hipótesis nula. Yo quiero aceptar mi hipótesis nula. En realidad, no se trata de eso. Uno podría pensar que puede ser así, pero en realidad eso es bastante nocivo. Uno tiene que ser objetivo y plantear, ok, yo tengo mi planta, quiero ver si este fertilizante mejora la planta. Y lo aplico en lo que yo creo que puede ser. Ahora, yo creo que puede ser. Lo aplico en una cantidad que tengo la impresión que puede ser y le hago el control y si veo que no hay diferencia, bueno, eso es. Eso es. No, uno no trata, uno simplemente pone a prueba algo y es lo que es. Esta cuestión a veces pasa que los investigadores son muy tendenciosos y empiezan a hacer lo que quieren para obtener resultados y eso a la larga es perjudicial. Lo que hay que hacer ahí es cambiar las condiciones y pensar de forma distinta. A lo mejor otro fertilizante, a lo mejor otra concentración, a lo mejor otra planta. Y si sigue pasando eso, bueno, el fenómeno es así. Lo malo que en ciencia, y esto es un costo que pasa, en ciencia tienden a publicarse resultados positivos. Tienden a que las publicaciones o los informes te muestran resultados positivos. Pero hay una mala costumbre en la ciencia de publicar datos o no publicar datos que no hay diferencia. I was saying, Sunny, that usually journals do not publish papers where you don't have any significant difference. Usually, But I think this strategy only work in mostly in physiology work. in physiology work, you mean? Okay. Because in transgenic work, we have to do or die. Just this thing. Interesting. Okay. Yeah, it could depend on the different field. Yes. Probablemente en información transgénica o en astrofisiología o en ecología se pueden publicar datos que sean de no diferencia. Pero yo he visto que en general
no es muy bien evaluado por los revisores, por los editores, un paper que no muestra resultados. Hay que escribirlo muy bien, sin embargo. Hay varios papers que dicen lack of difference. No sé si han visto ustedes por ahí. There are several papers that start with lack of difference. Yeah. Or could be no effect of blah, 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 blah. Sometimes Yeah. you find papers where you directly, explicitly, you are saying that you didn't find any difference and could be useful, depending on what. For example, you can say transgenic plants do not affect, and that could be really important. In the case of medicine, in the case of the security, food security, it's important to do not find effect, yes. But if you are working with a drug, you are working with a natural Plants. enemy, of course you need some significant difference. But Professor, Mhm. This will only suggest, but when the scientists or researcher didn't accept these things because they said the previous paper have the result, why in your research don't have? Yes. This is a problem. Yes. But it depends of how much studies are previous Yes. to one of yours. If there are many evidence that you should find difference, of course, maybe it's strange that you don't have any difference. When you are starting with a field, you are in a new area, normally you can have different results. Es verdad, lo que dice Sani es que a veces los resultados previos influyen, entonces cuando hay muchos estudios que muestran que hay diferencia y tú haces un experimento y no hay diferencia, es raro, ¿cierto? Pero lo normal es que en áreas nuevas, en áreas cuando hay poca investigación, hay de todo. Ahí puede pasar que hay diferencia, que no hay diferencia, y después esto se va estableciendo. Ok, pero esa era la idea de la hipótesis nula, que es importante, y revisamos algunas hipótesis nulas, o sea, digamos, pruebas de dos muestras, dependiente e independiente. Les conté el caso de las muestras independientes, por ejemplo, de estudios de olfatometría o de mediciones morfométricas de distintas partes del cuerpo, que son datos dependientes de los independientes. Y luego nos pasamos al análisis de varianza, donde nosotros dijimos que el análisis de varianza tiene la ventaja, la característica del análisis de varianza, es que trabaja con más de dos muestras. Ya no son dos, son más de dos. Lo mínimo que es más de dos es tres, ¿cierto? 3 samples. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Es comparar con otra forma, comparar tres muestras. Les contaba yo la semana pasada que uno puede hacer pares, comparar pares. Aquí como tres comparaciones, pero en ese caso hay que corregir por Bonferroni y el nivel de significancia estadística es bajo, es 1.6 márgenes de error, no 5%. Ahí está más o menos la idea de tres muestras. La hipótesis nula, ¿cuál va a ser entonces? ¿Cuál va a ser la hipótesis nula para una prueba de análisis de varianza de tres muestras? What will be the null hypothesis for a three-sample test? Media 1 igual a media 2 igual a media 3. Perfecto. Las tres medias iguales aquí. Supongamos que tenemos la actividad de una proteína a tres temperaturas. La actividad enzimática, la actividad de la proteína va a ser igual a 12 grados que 24 grados que a 34 grados. Y eso entonces es la hipótesis nula. Significa que la primera hipótesis, this is the first thing, the focus is the null hypothesis. This is the null hypothesis. This is what we are work first. Our view should be there, the null hypothesis. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un análisis de una sola vía. Y después el trabajo de la unidad de investigación es lo que más vale, que hay que entregar un escrito y hacer una presentación, creo. O no me acuerdo si es presentación con ellos dos y después presentación con todos los profes. Ahí vuelve el profe. Ok. El calendario ¿Esa que mandé. presentación sería cuando el lunes que viene? No. Son al final del trimestre. Yo le mandé ahí. Ok. Gracias. ¿Aló?
Hello. ¿Qué le pasa? ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? hola, ¿Hola? sí se escucha. Ok. No sé por qué mis audífonos ahora no se escuchan. Se me cortó internet acá. ¿Me escuchan ahora? Sí, Va. No sé por qué no funcionan mis audífonos. Ya, pero se me cayó internet. My internet fall down. It's start to rain here. Empezó a llover acá. ¿Aló? hola, sí lo escuchamos. Sí, aquí están. Ya, no tengo idea por qué mis audífonos ahora no funcionan. Pasó algo raro acá. Yo quería escucharles mejor y hablar por el micrófono. Pero bueno, voy a seguir entonces, voy a volver a compartir porque se cayó esto. Ok, ¿ahora pueden seguir viendo? ¿Sí? Sí, Ya. no a pantalla completa, pero se ve. ¿Perdón? No en la pantalla completa, pero sí se ve. Ah, no, yo no sé pantalla completa. Ok, ya. ¿Ahora? Ahora sí, Sí, Ya. sí, se ve. Ya, vamos a seguir entonces sobre esto del análisis de varianza, que es la hipótesis nula, es de igualdad de las medias, como dijo Fayán, creo que fue. Entonces, de una vía. Yo estaba preguntando por qué era de una vía. Creo que eso era lo que yo preguntaba. Porque tiene ¿Por qué? una variable. No, independiente. Es, Silencio, silencio. ahí me- Porque tiene una sola variable independiente. Es una variable independiente. variable independiente. Claro, una sola variable independiente, que sería la temperatura. En este caso sería la temperatura, ¿o no? sí, Ahora, el análisis de varianza necesita ciertos supuestos. Los supuestos son las condiciones iniciales que requiere una prueba estadística para poder funcionar, para poder operar. Necesita ciertos supuestos, como se llama, o assumptions. We need some assumptions. Many statistical tests need assumptions. Necesitan supuestos para funcionar. Porque en su matemática, en su lógica, está el requisito. Para poder operar necesita el que se cumplan ciertas condiciones. Y entre ellas está la normalidad, que es el hecho de que los datos y sus errores, principalmente los errores, tengan una distribución normal. Vamos a ver enseguida de qué se trata esto, pero quiero enfatizarle la idea de que para el análisis de varianza requiere de normalidad. Vamos a ver que esto puede ser cambiado, pero inicialmente, como para poder ordenarnos, vamos a decir que requiere de un supuesto importante, que al menos un tipo de distribución, que uno sepa que tiene tal distribución normal y que efectivamente la tiene, y yo opero después de eso con esa condición. Ese es un supuesto. El otro supuesto es que la homogeneidad de las varianzas, que haya homogeneidad de las varianzas, y eso también lo vimos la semana pasada. La homogeneidad de las varianzas apunta a esto, a que las medidas de dispersión,
o sea, la varianza es una dispersión, es una medida de cómo los datos se dispersan, deben ser comparables. Esta es una dispersión baja, esta es una dispersión muy alta. Son muy, muy diferentes. Y eso no es bueno para el test estadístico. El análisis de varianza nos va a pedir que sean comparables, que no sean tan distintos los niveles de dispersión. So the variance analysis need to fulfill the normality assumption and the homogeneity of variance. La llamada homoscedasticity. Varianzas homogéneas. Entonces, es otra hipótesis nula. We have another null hypothesis here, is that the variance are identical. Tenemos una nueva hipótesis que trabajar. Ya queremos las medias, ¿cierto? Pero tenemos que hacernos cargo de que también para el análisis de varianza tradicional, las varianzas sean homogéneas. ¿Ok? Y eso se puede hacer con otro test estadístico. Pero normalmente, antes de hacer el análisis de varianza, o sea, usualmente antes de hacer el análisis de varianza, uno verifica la normalidad. Esto se puede ver graficando, y ahí uno ve la normalidad. Hay test estadístico para ver cuál es la normalidad, igual que el análisis de varianza, que las varianzas. Uno puede mirar las varianzas, uno puede echarle una mirada, mirar, y darse cuenta de que son muy distintas, entonces nos preocupamos, o hacer un test estadístico. ¿Ok? We should look at the homogeneity of variance and also the normal distribution. Then let me explain you a little bit about the logic of the analysis of variance. Un poco la lógica del análisis de varianza. Yo les contaba en la clase pasada de que el análisis de varianza se focaliza en la varianza. Si bien la hipótesis nula dice, la primera hipótesis nula, esta hipótesis nula habla de las diferencias entre las medias, el análisis de varianza se orienta hacia descomposición de la varianza de todos los datos. So the analysis of variance will be focused on the variance. Even the idea is to compare different mean values and to tell something about if this sample is different to this other sample, and then for the third one, if there are differences between these three sets of data, the focus the analysis will focus on the variance. You know what I mean? Is that even our scientific interest, what we want to know if there are mean difference in the mean value of the response variable among treatments. I mean, the scientific interest will be if there are mean difference, but the analysis, the statistical view, will focus on the variance. Okay, that's important because then you can understand what is the idea of the analysis of variance. El análisis de varianza entonces se focaliza en la varianza. Fíjense ustedes acá. Si bien nosotros queremos comparar las medias, nuestro objetivo científico, ¿cierto? Es queremos comparar la media de A, B, C, por ejemplo, acá. Queremos comparar las medias. Déjenme poner, bueno, aquí mi plumón, ¿dónde está mi plumoncito? Aquí. We are interested in the mean value. Queremos comparar este valor, queremos comparar con este valor, y queremos comparar con este valor, ver si hay diferencias entre esos tres grupos. Okay, ese es el foco científico, ¿cierto? O el propósito biológico, saber, por ejemplo, si un determinado herbicida o fertilizante mejora el desarrollo de las plantas. Esa es la cuestión biológica, ¿cierto? La hipótesis nula va a ser que no hay diferencia. Pero en el análisis de varianza, nuestro análisis se va a focalizar en la varianza. Y se va a focalizar en dos fuentes de varianza. ¿Ya? Una varianza que ocurre dentro del set de datos. Esta es la muestra 1, por ejemplo, a 20 grados. Por ejemplo, la actividad enzimática, supongamos, a 20 grados, la actividad de la proteína. Y esto en verde es la variación de esa primera muestra. ¿Ok? Después tengo la variación de la otra muestra, es esta, ¿cierto? Ahí están los rangos, los límites, ¿cierto? El rango de variación. Y este es el rango de variación
de la otra muestra. Entonces, el análisis de varianza se va a fijar en esa variabilidad que le vamos a llamar intra. Y vamos a tener también una variabilidad inter, que es la variabilidad ahora entre las medias, entre esta y esta, entre esta y esta, y entre ellas. Lo voy a aplicar en inglés ahora. So the analysis of variance it is made to compare three, of course, more than two mean values. In this case, three mean values. We want to finally know if there are significant difference between these three mean values, but the analysis will focus on the variance, not exactly in the mean. It will focus on the variance, and will focus in two types of variance: the variance within the samples. So in green, here we have the variation within the first sample. Another green here, the within variation in the second sample. And in the third sample, we have another within variation component. So we have these three variants that come from within the samples. And then we have the between variation, between the mean value here, between this value and this one, we have one variation. Another variation between the second and third, and then the third with the first. Okay, we have two components of variance within and between. If we look at this, that will be more or less this. We have mean value in the first sample, for example. We have this mean value, and then we have a distance, okay, between each value and their own mean value. Then we have the same for the second sample and also for the other one. So we have a distance between each data and their mean value. Okay, so this is the within variance, what I show here, the green one. The green is the within. Está claro que en verde, aquí se está mostrando la variación dentro de cada muestra. La muestra 1, que son la actividad enzimática a 12 grados, que es nuestro primer tratamiento. La otra muestra, el segundo tratamiento, ¿cierto? Que es a 24 grados, tenemos cada dato y tenemos su promedio, y así también con las otras. Si bien a nosotros nos interesa ver cuáles son las medias, si son diferentes las medias entre ellas, el análisis lo vamos a focalizar entre la varianza. Hay una componente de varianza dentro de cada muestra hay una componente de varianza intra. Y acá se muestra esta componente de varianza intra, que acá se la mostré como un dibujo. En rigor es la distancia que hay entre cada dato y su promedio. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces tenemos la distancia de cada dato con su promedio. Y obviamente aquí podemos graficar ahora la distancia que hay entre... Perdón, aquí. Ahí. Acá tenemos la otra componente, la componente entre. Y acá surge un actor relevante, que es el gran promedio. The grand value, the grand average. And we have here a new element with two bars in the top. It's because the average of the average, you know, it's the grand value is also called. Entonces vamos a tener la media de cada muestra de el promedio total. ¿Ok? Entonces tenemos la componente intra y la componente inter. Una pregunta entonces, ¿cuál componente, la intra o la inter, debe ser más grande para que yo encuentre diferencias entre mis promedios?
which component, the within component or the between component should be bigger in order to reject the hypothesis that the three mean values are different. Dale. Fabián? La intra. Tú dices que la intra debe ser más grande que la inter para rechazar la hipótesis de que las medias son iguales. ¿Por qué? ¿Cuál es tu argumento para eso? Mientras más varía la intra, más inter. Mientras más varía la intra, más varía la inter. Ah, bueno, eso es, perdón. Este en el fondo es el gran total, que sería la comparación entre cada uno de los valores con el gran total. Pero no importa, dejémoslo hasta aquí. No, es al revés. Es exactamente al revés. Para que mis diferencias entre el promedio, o sea, digamos, ¿cómo yo voy a saber si finalmente mis promedios son distintos entre sí? Es comparando justamente la variación intra con la inter. Si resulta de que la variación entre es más grande que la variación intra, lo más probable es que estas medidas sean distintas. Cuando la variación intra es muy grande, se me va a sobreponer todos los valores y no voy a poder distinguir las diferencias inter. Miremoslo acá mejor, aquí quizás es mucho más claro. Si la componente de variación intra en verde es muy grande, si estas componentes de varianza son muy grandes, la intra, se me van a sobreponer todas las medias. Voy a tener una gran variación dentro y una poca variación entre. Entonces, por eso el análisis de varianza, quiero mostrarles aquí, hace esto. Una cociente. No se está viendo su pantalla, profe, está pegado en la imagen. ¿Está pegado? Está en la misma. ¿Todo el rato pegado? ¿Ahora o no? Voy a entrar y salir para ver qué. Estaba mostrando las tablas. ¿O estaba quería mostrar otra cosa ahora? Ok. ¿Y acá? Sí. ¿Se ve el cociente entre y dentro? Sí. Okay. So what we have here is, para explicarle a Sani, is that in the analysis of variance, we are trying to compare the magnitude of the between and the within variance. It's a coefficient. We have the variance between in red, and in green, the within. So we do these coefficients, and then we can see which one of them is bigger than the other. If the variance within is much bigger than the between, then we are it's very likely that we won't reject the hypothesis, and all our mean value will be similar. Differently, if the between variance is bigger than the within, we probably will reject the hypothesis, and our mean value will be different. Okay? Okay.
This is called the F value. ¿Han escuchado este valor F? El valor F es el cociente entre la variabilidad entre y dentro. Entonces, si el valor F es muy grande, if F value is bigger, is higher than 1, for example, much higher than 1, then we will see that our between variation is bigger than the within variation. El análisis de varianza ocupa una distribución de coeficientes F. ¿Ya? Ocupa una distribución que esto lo inventó Fisher, lo inventó un científico que se llama Fisher, y que basado en la distribución normal, él fabricó una serie de distribuciones para obtener valores F, para hacer esta comparación, pero en relación al tamaño de la muestra, al tamaño de la muestra de los datos intra como de los inter. Y hizo una serie de distribuciones, aquí se muestra. Fisher ocupó la distribución normal, pero él estableció distintas curvas F de acuerdo a si estamos trabajando con distintos tamaños muestrales, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 20, 60, y eso nos va a dar cierto grado de libertad, n-1 para dentro, y también entre, porque están las muestras dentro, las repeticiones dentro de la muestra, y también el número de grupos que se analizan. Entonces, en función de esos datos, hay una distribución particular, que son, digamos, deformaciones de la distribución normal, y que nos dan valores F, que nosotros ocupamos para, finalmente, saber si este cociente que nos da, y al hacer la distribución, vemos qué porcentaje cae en la zona de rechazo o no rechazo de la distribución. Ok, lo voy a explicar en inglés y me dicen si se entiende. Después también para profundizarlo. Sunny, you know what is the F value? The F value? What F value? Sorry? Yeah, this is called F value you are explaining. I couldn't understand. Sorry. Well, I will explain you what is the F value. The F value is an index. It's an index of the coefficient between regarding the between variance and within variance, and this was made by Fisher, this statistician, British statistician. It was actually an agronomist that learned a lot of statistics. I mean, construyó mucha estadística Fisher. And what he did is a family of distribution based on the degree of freedom of the within each sample, sample size. We had different sample size, and also with different numbers of treatment that you are comparing. So this provides you a family of normal distribution that are slightly different, but according to that sample size within the treatment and between, you can have a special a specific F value, a specific F value that you then will compare with your data, with your own F value. So you have two F value, the one you are calculating and the one expected according to the degree of freedom of the between and between components. This is a kind of F distribution. So you here have the degree of freedom of the between and the within component. So according to that, you will find a given F value.
let's say I have, for example, 10 sample size in between each, sample, I had 10 repetition. Like in our case, we have 10. Yes, there are 10 individuals. So we have the 10, but -1 is the 9 degree of freedom. Degree of freedom is n -1, and similarly here in the denominator, it's the within value, and we have here 3, but -1 is 2. So we have 2 over 9, so this will be this one, F value. So we compare our calculated F value with that one. And then we will see in what percent of the area, if our F value is for example, 1.19, si es 19, por ejemplo, we will look for here, which is this area for that. Okay, so we will have a ratio of variance. La razón de las dos varianzas provenientes de una población con distribución normal sigue una distribución F, puesto que las varianzas esperadas de muestras de una misma población deben ser iguales. La razón entre la varianza de la población debe ser cercano a 1, claro, para que sean. Si es igual a 1, el cociente quiere decir que son similares. Por simplizar, sin embargo, las varianzas de la muestra no serán exactamente iguales, sino que variarán de mayor a menor grado a 1. Y existen entonces una curva de F para cada valor de grado de libertad del numerador y del denominador de las varianzas. Eso es lo que le explicaba recién. Pero quiero, esto es lo mismo anterior, quiero explicarles ahora que teniendo claro eso, que el análisis de varianza se focaliza en las varianzas, justamente por eso se llama análisis de varianza. Acá hay un concepto importante que es el error. El error. Y el error es lo que estaba aquí explicándole hace un rato. El error viene de este gran valor, el valor promedio global con 2 rayitas. Este promedio, ¿qué es lo que es? Aquí uno se olvida de que los datos están separados en 3 grupos, que hay 3 muestras, momentáneamente, y uno promedia todo. ¿Ok? Eso es lo que hace el análisis de varianza, en el fondo. Va a tomar la variabilidad dentro, la entre, y también va a tomar una variación total. ¿Ya? ¿Ok? Tenemos la componente intra, tenemos la componente inter, y también vamos a tener un promedio global, que puede ser el mismo promedio de los promedios, o simplemente el promedio con todos los datos. Son 30 datos y los promedios. Y tengo el promedio global. ¿Ok? Entonces tengo y eso es lo que se llama el error. Y ese error también tiene una distribución. Porque son datos, ¿cierto? Si yo tomo el promedio y grafico todo esto, voy a tener una distribución. El análisis de varianza requiere que esos errores también se distribuyan normalmente. Entonces, por eso, y se le llama residuo también. ¿Han escuchado eso? Voy a explicarlo en inglés ahora, de analysis of variance. Usually estimate a global error, which is the distance between each data and the big average. Okay, we have a big average. We took all data, in this case, regardless the samples, 1, 3 samples, independent of that, I took all the data and I'm calculating an average. This will be the grand average. And then I see the distance between between each data and this big average. And that will be the total error, or also called residuals. Okay, also called residuals. So usually we analyze a little bit that. And so they typically, the way to look at the residuals, usually you can make an histogram.
and see how they distribute. All this distance, you can make a histogram and plot it, and this should look like a normal distribution. This sometimes you can see like normal, sometimes no. Lo que les quiero decir es que este error global o los residuos, normalmente hay que también verificarlo, ¿cierto? Y se grafica, uno puede graficar el histograma de la distribución de los errores. También se pueden hacer estos gráficos en donde se grafican los residuos y también se clarifica un residual esperado por normalidad, que sería esta línea, y el porcentaje de la curva que representan estos datos, esa desviación, y normalmente deberían estar, para que sean normales, valga la redundancia, por sobre la línea teórica azul. También se puede graficar estos residuos en función de un valor ajustado de los residuos. Y que, a ver, lo más importante aquí es que estos se distribuyan sin ningún patrón, que vaya una nube, en el sentido de que los residuos no estén sesgados. Si van a estar distribuidos normalmente, van a estar como un proceso azaroso. ¿Ok? Pero es importante verificar la normalidad de los errores. Para ver que los datos tengan una distribución normal, hay algunas pruebas estadísticas que hay que hacer antes. Y una de las más conocidas, si la conocen ustedes, que se llama Shapiro-Wilks. Esta prueba compara la distribución de nuestros datos, acá abajo. Aquí está el error de nuestros datos, ¿cierto? Y con una distribución normal. Y lo que hace esta prueba estadística es poner a prueba la hipótesis. Este valor no es F, se llama W, y hay que mostrar que sea distinto. Si es igual a 1, es normal. ¿Ya? Aquí en este caso, bueno, la hipótesis normalmente debería ser de igualdad, ¿cierto? Que no hay diferencia, pero en este caso se menciona acá que si es mayor a 1, o sea, si es distinto a 1, se va a rechazar. H0, la distribución de los residuos no difiere de la distribución de residuos esperados por normalidad, ese es H0. Y se usa una distribución especial que se llama W. Hay más de una prueba de esta. Está la Shapiro-Wilks, está la Kolmogorov-Smirnov, de Laván, de Schaffer, hay varias, ¿ya? Y esta es una de las más ocupadas y que exigente, es más exigente además. ¿Ok? Voy a aplicarle a Sunny. The analysis of variance usually use this error, the big media, the grand value, the big average. With that, we can calculate the residuals, which is the distance between each data to this big value. But this residual should distribute normally, and you can plot the residuals and make an histogram that should look like a bell-shaped normal distribution. Also, you can plot the residuals in relation with your data are in red, and the predicted for a normal distribution is the blue one, so your data should follow near this area. And if happen that, you can say, okay, is a normal distribution. Also, when you plot the fitted value for the residuals, you should follow here a set of points very scattered. If they are very scattered without any tendency, it means that it will be like a normal distribution. And if there's a statistical test that also you can run to compare your data here
distribution. Your data are here in the denominator and the normal distribution. So you can make another index called W, and then the idea is that this is not different. If this value is not different to 1, it means that they are similar. You can then say that your distribution, your error distribution are similar to normal. Then you can proceed with the ANOVA, If you are not, if you are rejecting this, it will mean that your data are not normal distribution, so you should stop with that. You cannot go further. Here's the similar idea of the Q value is that you have this predicted data, and then you have your own data. And normally, I mean, usually, depending on the sample size, the number of individuals should follow or be near this line. Okay, here you have the limits, and then you can compare your data here with the data expected by a normal distribution. So you have in red the expected by normal distribution, and in blue your own data. So with this index, you can compare both. And if all of these are identical to 1, I mean the ratio, if the W is 1, then you are okay. My data are similar to a normal distribution. Then the other one is the Kolmogorov-Smirnov, the second much more used. Otra prueba para ver la de normalidad es la prueba de Kolmogorov. Tiene algunos problemillas. Es una prueba que se ocupa. Por ejemplo, acá yo tengo mi distribución normal, teórica, y la distribución de los errores, ¿cierto? De mis datos, que está en rojo, se parecen, ¿cierto? En alguna medida. Y el test de Kolmogorov-Smirnov lo que ocupa es la probabilidad acumulada, estandarizada a 1 y acumulada. Entonces yo tengo aquí mis datos en azul, mis datos originales en azul, y la distribución normal en rojo, y establece, evalúa la magnitud de esta brecha. ¿Ok? Y con eso yo hago un estatígrafo que se llama D de dedo, ¿cierto? Y se ve si acaso es muy grande o no es muy grande. Y si es muy pequeño, no hay diferencias entre mi distribución y la esperada por normalidad. ¿Ok? Ese es otro test estadístico y que se puede ocupar para ver si mis datos son distribuciones normales o no, pero yo les digo, el que más ocupa es el Kolmogorov-Smirnov. El más ocupado lo van a ver en muchos, perdón, el Shapiro-Wilks, lo van a ver en muchos papers. Ok, y el otro supuesto que les contaba era el de homogeneidad de varianzas, donde se hace el cociente también de las varianzas, se ve el valor f de las varianzas y se ve si es distinto a 1 o no. Similarly, you have the homoscedasticity or homogeneity of variance. What you should do is to perform the ratio between the variance, the simple ratio of the variance, and then you can see if this value is significantly different from 1. Okay, is it clear by now? ¿Está claro por ahora? Yes. ¿Sí? Sí. Ya, profe, ahí se usan otras pruebas, ¿no es cierto? Ah, ¿Qué pruebas se usan? voy a ¿Qué pruebas se usan para...? No alcancé a ver abajo. preocuparme otro audífono, escucho muy bajito. ¿Aló? ¿Escucha, profe? Espera un poco, que mi audífono, mi de cable, no sé por qué, no funcionó más. Y estoy tratando de ponerme otro audífono porque escucho muy lejos. Dame un segundito para poder activar estos otros audífonos.
y poder escuchar bien. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya, ahora escucho bien. ¿Tú me preguntaste algo, Fabián? Sí, sí, en las pruebas para verificar la homogeneidad de la varianza, ¿cuáles? O sea, son otras pruebas, pues, ¿cuál es la más usada? El Fmax se llama. Fmax, para homogeneizar las varianzas. Y también está la de Bartlett, está... ¿se puede ver ahí o no? Aquí yo les puse la razón Fmax para ver la homogeneidad de las varianzas. Hay uno que es el de Bartlett. También se ocupa bastante. ¿Te suena a ti ese de Bartlett? No, creo que no. Ya. Bartlett se ocupa bastante. Voy a poner el lápiz acá, lo voy a escribir. Este es de, creo que con 2T. Bartlett. Bartlett. Ese es un test que también nos permite evaluar la homogeneidad de las varianzas. Ok. Entonces, esto volviendo, ¿cierto? Ya pasamos por los requisitos de normalidad, supongamos que los tenemos, es normal, las varianzas no son homogéneas, entonces podemos proceder, podemos seguir adelante. Y ahí volvemos entonces a mirar las medias, ¿no? Y también la descomposición de las varianzas. Cuando hablamos de varianzas intra y dentro, a eso se le llama también descomponer la varianza total. La varianza total, ¿cierto?, va a estar descompuesta en una varianza intra e inter. Esa es otra forma de expresarlo. ¿Mm? La desviación aquí saca, la desviación de cada dato del promedio general, la gran media, es atribuible a la desviación de cada dato, ahí falta cada dato, respecto de la media del grupo, más la desviación de esa media respecto al promedio general. Que aquí se ejemplifica un poco más matemáticamente. No sé si han visto esta notación ustedes antes, pero, por ejemplo, tengo la matriz de los tratamientos, aquí más de 3. Esa es la gracia del análisis de varianza también, que puede ir a más de 3. Dijimos que cuando tenemos 2, ocupamos el test de Student. Y a partir de 3 en adelante, ocupamos el análisis de varianza. Y acá creo que tenemos 3 tratamientos y aquí réplicas dentro del tratamiento, ¿cierto? Entonces tenemos el tratamiento 1, réplica 1, tratamiento 1, réplica 2, tratamiento 1, réplica 3, tratamiento único, réplica R. Y le vamos a poner un puntito aquí para referirnos a qué son las réplicas. Y así, tratamiento 2, réplica 1, tratamiento 2, réplica 2, tratamiento 2, réplica 3, tratamiento 2, réplica R. Y le ponemos un puntito para referirnos a la réplica. Entonces, si hacemos esto, después podemos tener un tratamiento T, ¿cierto? Tratamiento T réplica 1 y así, y acá tenemos T punto. Y acá al final tenemos el promedio total, el gran total. Entonces, esto es una generalización, sin poner datos reales, de lo básico de un análisis de varianza. Tengo mis tratamientos, que puede ser dosis 1, dosis 2, dosis 3, por ejemplo. Y después tengo las réplicas que ocupé, 10, 20, 30, cuantas pude hacer. Entonces, el análisis de varianza va a tratar de descomponer la variabilidad, estimar la variabilidad intra, la variabilidad inter, la variabilidad total. Y va a ver cómo se distribuyen, cuál es más grande, dentro y la inter. Entonces, acá, por ejemplo, fíjense que
acá, ¿qué es lo que hace? El I y J representa I, por ejemplo, pueden ser las filas, y J las columnas. Y acá tengo la distancia que hay entre cada dato. Fíjense ustedes, la distancia que hay entre cada dato, el dato IJ, que puede ser cualquiera de estas celdas, menos, nos va a indicar una diferencia, con el gran total, que es el valor que está acá, este que está aquí con doble línea, debiera ser, no, ahí está con una sola, pero bueno, podría ser, no, dijimos con una sola nomás, porque aquí está todo escrito con una sola. Ya, esta es una sola línea. Entonces es la distancia que hay entre cada dato y ese gran total. Ese va a ser la variabilidad total. Y acá vamos a tener ¿cuál sería esta? IJ, que es cada dato, menos el promedio de I. ¿Cuál sería el promedio de I? Dijimos que I iban a ser, por ejemplo, los tratamientos. Entonces sería de acá abajo. Sería la distancia que hay entre este dato y un promedio, que va a ser su componente intra, más la componente pues inter, de cada uno de estos con el gran general. Entonces, aquí vamos a tener una componente y aquí vamos a tener otra componente. Y acá vamos a tener la total. ¿Ya? Fíjense aquí, esto lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar. Bueno, ahí está la réplica. La varianza, esa es la dentro. Y acá está la entre. Y acá está matemáticamente cómo se pueden sumar estas varianzas. Esto, claro, estos son estos valores de varianza finalmente, lo que son entre, lo que son dentro y entre. Y esta ecuación que está aquí, general, esta ecuación general, cuando yo sumo los valores, los sumo, le aplico la sumatoria, me va a quedar, le aplico la sumatoria aquí, me va a quedar lo siguiente, esto acá. Esto es lo que se llama la descomposición de la suma de los cuadrados. Acuérdense que es una distancia entonces al cuadrado. Cuando yo veo la diferencia, no estoy ocupando una matemática que me habla de ida y vuelta. Por eso se llama al cuadrado y se llama la suma de los cuadrados. ¿Ok? Entonces yo voy a tener una distancia, la suma de todas las distancias que hay entre cada dato y el gran promedio, y esto es la suma de los cuadrados totales, que es la varianza total que hay en todo el set de datos. Acá voy a tener la varianza que hay entre los tratamientos, que es la componente entre, y acá es la varianza que hay de cada dato respecto de su promedio, y es la varianza dentro de cada dato. Entonces tengo la suma de los cuadrados entre los tratamientos y dentro de los tratamientos, y acá tengo la total, ¿cierto? Esa de ahí, la total. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Que tengo una descomposición de la varianza total en sus componentes. Por ejemplo, aquí, como lo veíamos un rato, aquí esto estaba un poquito más atrás. Este esquema. Variabilidad dentro de cada grupo, entre los grupos y después la total. ¿Cierto? Entonces, esta que está en negro, esta variabilidad total, está dividida o se descompone en la verde y la roja. I don't know, Sunny, if it's clear for you this, that we have a big variability, a total variation, then this total variation is divided in the within component and the between component. Have you ever seen that before? Sunny, are you there? Oh, maybe I can hear you.
Ok, sigamos entonces. No sé si está Sani presente, pero quería saber si le resultaba familiar esto. Pero me interesa saber si se está comprendiendo. Fabián, Carola, Sí, 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 profe. ya, bien. Para mí es súper importante que anything, anything wrong, pick its stack. Oh, las imágenes está que pegada, dice. No sé por qué. Em, pero un importante, también está lloviendo. Ya. Dice Sani que está lloviendo ya. Aquí también está lloviendo. En tal camino está lloviendo. Em, Talca está viendo, sí. sí, sí. ¿Dónde estás tú, Fabián? ¿En Talca? No, yo en Rengo, el Sani está en Talca. Ah, el Sani está en Talca, ¿verdad? Porque pensé que estaba... Sí, de veras que está en Chile, pues había olvidado. El año pasado le hicimos Va a pura llegar clase de acá. la China. Sí, la lluvia acá siempre causa estrago. Ah, ok, pero se va a recuperar, seguramente se va a despegar. Pero es importante esta noción de la descomposición, ¿ya? De la descomposición de la varianza total. Por eso yo les contaba, el análisis de varianza, justamente se llama análisis de varianza porque se fija en la varianza, se fija en la varianza total y en la varianza dentro de los grupos y entre los grupos. Y ahí está toda la lógica del análisis de varianza. Es importante que uno maneje eso porque te da feeling, te da mucho feeling en los experimentos. Entonces, ¿cómo uno, esto es con más fino una recomendación, cómo Hello. uno va, ¿sí? ¿Está bien? Sorry, sorry, my internet fell down. No, it's okay. Yes, my internet is also bad, Sunny, Okay. because of the rain. Because of the rain. Yeah. Chile is a very weak country in terms of electricity. So every time it Yeah. rains, there are some problems. Okay. Carola, tú estás en México, Carola, ¿cierto? sí, Ya, bueno, aquí en Chile, cuando te toque venir, en el invierno, siempre que llueve, hay problemitas con la electricidad. Y ahora que bueno, nosotros estamos en el otoño, y por fin está lloviendo, hace mucho tiempo que no llovía. Ya, entonces esto es sobre la descomposición de la varianza, un aspecto central del análisis de varianza y que cuesta entenderla, o no sé, no es que cuesta entenderla, pero usualmente he visto yo que no se hace tanto énfasis. Y yo creo que es muy importante. ¿Por qué es relevante desde el punto de vista de la metodología de la investigación? ¿Por qué? Porque resulta de que usualmente ustedes van a hacer experimentos en su tesis, ¿cierto? Ustedes van a hacer experimentos y, y también van a tener que elegir tamaños muestrales, van a tener que elegir número de tratamientos eh, y van a hacer estas pruebas de estadística para ver si acaso sus hipótesis se cumplen o no. Entonces, lo que uno debe hacer normalmente para poder poner a prueba una hipótesis de diferencias entre tres medias es, es, es tratar de reducir la variabilidad dentro de los grupos. Porque si hay mucha variabilidad dentro de los grupos, no voy a detectar diferencia entre ellos. Entonces, por eso el diseño experimental tiene que ser robusto en el sentido de tener, ojalá, muchas repeticiones. Las que más sean viables. Porque así mi variabilidad, esta que está en verde, es pequeña y puedo distinguir entre mis tratamientos. ¿Se entiende? sí. Sí. Uh-huh. Eso es súper bien. Eso es súper importante. Uf, internet está terrible. Está terrible internet.
Ya, voy a ir a la tabla ahora. Ahora, now I will try to show you the ANOVA table. Seguramente la han escuchado también antes. The ANOVA table. What is the ANOVA table? Entonces, teniendo claro que en el análisis de varianza, cuando uno compara más de 3 muestras, uno hace descomposición de la varianza en la componente intra, en la componente intra e inter, y que uno ojalá en términos de la experimentación pueda tener muchas repeticiones dentro de los tratamientos con el fin de poder evaluar bien las diferencias entre mis tratamientos, ojalá mi variación dentro sea lo más pequeña. Y usualmente el análisis de varianzas, los resultados se presentan así, con la tabla ANOVA. No sé si lo han visto ustedes, pero ¿qué hace la tabla ANOVA? La tabla ANOVA define primero una fuente de variación. Una fuente de esta variación total. ¿Ya? Esta variación tiene una variación, hay una variación total, ¿cierto? The total variation, lo voy a explicar un poquito en inglés. The ANOVA results usually are presented as a ANOVA table. Okay, Sunny? Maybe Yes. you know that. The ANOVA Yes. table usually presents sources of variation. We have global variation, which is called total variation. Yes, the total variation, it's here. Then we have two other variations. The between, this is the between. Voy a ponerla aquí con, a ver si puedo ponerla con verde. ¿Dónde puedo elegir el color? Uf, bueno, no importa, pero voy a poner aquí el between. Voy a poner bet de between, ¿ok? Y acá es within. Es within. Within. This is the variation within, which is also called error. It's not the global error, it's generally error. So we have source of variation, fuente de variación, in the first column, en la primera columna, fuente de variación. In the second column, en la segunda columna, tenemos degree of freedom, grados de libertad, que van a ser número de tratamientos menos 1, number of treatment minus 1. Grados de libertad, degree of freedom of the error, es el número de réplicas dentro de mi tratamiento, menos 1, multiplicado por el tratamiento. Eso es una cuestión matemática que yo no sé cómo demostrar, de hecho, pero sé que es así. Yo no soy matemático, pero los grados de libertad, tenemos 2 grados de libertad para entonces degree of freedom for the between component and degree of freedom for the within component. Then we do this, include here the square, the summation of the square data. Entonces tenemos la suma de los cuadrados de los tratamientos, que es esta ecuación que yo les puse acá, la suma de los cuadrados de los tratamientos, la suma de los cuadrados del error. We have here the square values for the between, the within, and the total. Okay, then we will do a ratio between these value, the summation of the square, over the degree of freedom. So we have these two data here as a coefficient. We call it mean square, we will call that. Mean square of the treatment. Después tenemos el cuadrado medio, que es el cociente entre la suma de los cuadrados dividido por el grado de libertad, y el cuadrado medio para la componente dentro, la suma de los cuadrados de la componente de error de dentro, dividido por la suma de los cuadrados, hasta aquí
esto perdón por el grado de libertad, y tenemos el cuadrado medio del error, este se llama el cuadrado medio del tratamiento, y ahora los cuadrados medios, hacemos una segunda cociente, y ese es el F. O sea, en el fondo, esta es igual que les contaba hace un rato, la cociente de varianzas, pero aquí está corregido un poco por el grado de libertad, por eso son dos cocientes. Pero en el fondo tengo un valor F. Y si este valor F es igual a 1, ¿qué pasa? Si es igual a 1, quiere decir que la variabilidad dentro intra y dentro es igual, entonces voy a tener que no hay suficiente capacidad de distinguir entre los tratamientos y voy a aceptar mi hipótesis nula. Porque voy a tener que aceptarla. So the idea here of the ANOVA table is to plot, to represent the different sources of variation, the degree of freedom, the summation of the square, and the mean square, and to produce this F value. The F value will consider the variation between treatment and the variation within treatments. It's standardized by the degree of freedom, but at the end is the coefficient between the between and within component. And if this value is 1, it will mean that you cannot distinguish between your treatments, and so you will have to accept your null hypothesis. Okay, but this is typically the ANOVA table that usually in your thesis or in your paper you will have to show, or at least the F value in the text of the paper. You have to give the F value. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene el valor F observado y ahora, con estos valores de grados de libertad, uno va a una tabla de F, o el software ahora la entrega automáticamente, y compara un valor de F de 1 con ese valor de F que uno tiene y puede obtener una significancia o no de ese valor F respecto de 1. So aquí está esta misma idea, que a mí me gusta mucho representarla así porque al menos a mí, me ilumina mucho sobre cómo es el análisis de varianza, o sea, la varianza dentro, la varianza entre y la varianza total, que se descomponen y se evalúa la magnitud. Y eso, como les contaba yo, es muy importante desde el punto de vista experimental, porque si uno tiene pocas muestras, si yo tengo 3 muestras nomás, supóngase usted, 3 réplicas dentro de la muestra, esto puede ser muy variable, y si es muy variable puede que no distinga nada. Entonces, por eso una idea que uno debe siempre tratar de tener es un número muy grande de repeticiones, tener más repeticiones, las que sean posibles, porque igual sabemos que hay limitantes, no hay material, no hay tiempo, no hay suficientes animales, es todo muy caro, pero a veces, ¿cómo se puede resolver esto? Lo bueno a veces es hacer unos ensayos preliminares, ¿ya? Lo ideal es eso, es hacer un ensayo preliminar pequeño, chiquitito. Usted va a hacer un experimento y hagan con algunas muestras pequeñas el experimento, y ahí les va a dar un nivel de variabilidad, porque a veces pasa que con 3 es suficiente. A veces pasa que con 3 es suficiente. Sobre todo, por ejemplo, yo lo he visto mucho en biología molecular. En biología molecular ustedes toman 3 muestras y es suficiente, porque a veces las mediciones son muy precisas o son poco variables en el sistema. Muy distinto es en campo. Usted hace un experimento de campo y con 3 repeticiones, nada. No sé, ¿alguno de ustedes es agrónomo? ¿Es agrónomo alguno de ustedes o no? No. Ya, porque en agronomía... Sani agrónomo. Sunny, are you agronomist? No, I am not Okay, agronomist. Okay, because in agronomy usually you have a lot of variation, or Yes. if you work in field, you have a lot of variation. So usually you have to work with several replicates within treatments.
Mhm. If you are going to do an experiment in the field, in the outside the laboratory, you will have a lot of variation. So you will have a very big within variation components. But if you are Mhm. working in the laboratory with many variables very controlled, well controlled, you will have a small variation. Mhm. So, eso es una cosa importante. Cuando uno hace una comparación, y uno lo hace en el laboratorio, donde tiene todo muy constante, temperatura, incluso puede ser la misma planta isogénica o clones, entonces de poca variabilidad, puede que con 3 réplicas esté perfecto, ¿ya? Y no hay ningún problema, pero muchas veces es necesario hacer un pequeño experimento que nos dé una idea de la magnitud de la variabilidad. Yo he visto que hay experimentos de expresión génica en que es muy consistente la información. Yo tengo, por ejemplo, un tratamiento, tengo las plantas con y sin Arabidopsis, por ejemplo, plantas modelo. Yo saco después, hago extracción de ADN y veo expresión y veo los niveles de expresión y a veces son súper precisos. Y no necesito más de 3 réplicas. Pero por eso hay que conocer el sistema. Hay que conocer el sistema con el que uno trabaja para ver cómo varía. Y de acuerdo a ese nivel de variación, uno dice, ya voy a hacer esta cantidad. Hay un número mágico que es 30, ¿ya? Mágico entre comillas, porque en general, si tienen 30 réplicas, no van a tener problemas con sus varianzas. En general van a estar bien medidas, en un número en que se alcanza usualmente una distribución normal. No siempre, pero se puede alcanzar una distribución normal, y eso me va a permitir a mí también hacer buenas comparaciones. ¿Ok? Quería rápidamente, porque a poco tiempo, quiero ver algo del R que queríamos ver. Me demoraba un poquito más en esto, pero esta descomposición de varianza que vimos en el análisis de varianza puede también realizarse a través de la aproximación de modelos lineales, ¿ya? En que la variabilidad total, la variabilidad total, se modela. Yo puedo hacer un modelo en que a la variabilidad total le voy agregando componentes, ¿ya? Y hago entonces que va a tener un componente del promedio, del tratamiento y del error, ¿ya? Entonces también se puede analizar en términos lineales. Y esto es súper general, esto es muy potente, porque me sirve no solo para análisis de varianza. La aproximación lineal me va a servir para análisis, otro tipo de análisis, por ejemplo, el análisis de regresión lineal. Entonces es otra aproximación, pero que se basa un poco en lo mismo. Yo tengo variabilidad y le voy agregando matemáticamente, agregando componentes de variabilidad. ¿Ok? Pero yo quiero que podamos, quería aquí, en el análisis de varianza, pero yo creo que eso vamos a verlo después, que es el caso en que hay 2 factores y puede haber interacción, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Es un poquito más complejo. Tratemos de hacer un ensayo cortito con el R. Ustedes tienen el R Studio. You have the R Studio. Yo aún no lo he podido instalar porque ha tenido algunas fallas mi computadora. Yo no tengo computadora en este momento. O sea, las clases las veo por el teléfono. Chuta, ya, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo les voy a hacer una pequeña demostración, ¿ya? Y ustedes van a después tratar de hacerlo. Una pequeña demostración. ¿Lo ven ahora ustedes, el RStudio acá? Sí. Sí. Ahora Ya. se tuvo una franja solamente. Ya no. Se Ahora cortó la se vio pantalla. como una no. franja. A ver. Se quedó congelada la pantalla. Sí, a mí también se me queda congelado. Es porque internet está súper débil. Se me queda congelado también. Voy a cerrar acá. ¿Y si cierra su Sí, cámara, profe? ya, voy a cerrar mi cámara también. Ya, ahí cerré mi cámara. Y voy a ver, porque también se me queda pegado. Sí, yo creo que es porque el internet está muy, muy mal.
Voy a abrir nuevamente. Debiera verse. Uf, tampoco se ve. Va a ver qué está pasando aquí. Vamos a buscar el R. He cerrado muchas cosas para no tener problemas. Ah, parece que tengo abajo nomás esto. Ahí se ve. Ahora sí. Sí. Ya. Bueno, el R, este es el RStudio. El RStudio tiene como 4 espacios. Tiene 4 espacios. Acá el más importante que está abajo a la izquierda, que se llama consola. Ya, ustedes instalan este ambiente, diríamos que es un ambiente, y ustedes pueden desarrollar aquí, donde está el prompt, aquí abajo, escribir una serie de comandos que le va a permitir desarrollar procedimientos. La lógica de esto es que uno tiene que cargar archivos, tiene que ir cargando aplicaciones, y se van llamando, por ejemplo, con una comando que se llama library. Library es que uno le está diciendo al software, a este RStudio, vaya a buscar tal aplicación y deje la lista para que yo la pueda ocupar. Entonces uno tiene que instruirlo y decirle vaya a buscar tal aplicación para que yo la pueda ocupar. Hay una aplicación que yo encuentro que es muy buena, que se llama RCommander, que se la voy a correr, porque creo que es la más importante, es la que más a mí me gusta. RCommander, sí, ahí está. Esta es la RCommander, me sugiere alguna, pero esta es una instalación. Ah, perdón, pero quizá antes de eso, antes de llamar a las aplicaciones, uno tiene que instalarla. Y uno, no sé si se puede ver aquí, donde uno puede escribir una install package. Ahora, para correr R, uno tiene que estar en Internet. Para correr aplicaciones, y si uno quiere ocuparlas, tiene que bajarlas. Entonces, por ejemplo, uno puede instalar, y esto les recomiendo que ustedes hagan, que instalen una que se llama RCommander. Yo ya la tengo instalada, pero para que el software la pueda tener y después yo la pueda llamar, tengo primero que instalarla. No sé si estoy siendo un poco confuso, pero este es un ambiente y uno instala aplicaciones. Una vez instaladas, están como una especie de librería. Entonces uno va y le dice a la librería, llame a esta aplicación para que yo la pueda ocupar. Pero primero uno tiene que comprar. Aquí todo es gratuito, pero de alguna manera uno tiene que traer y tener en la librería algo. ¿Ya? Y aquí yo tengo mi librería y le recomiendo. Uno tiene que estar eso, ahí sí. Uno tiene que instalar primero una aplicación y para eso se conecta en Internet. ¿Por qué no la encuentran? Professor, you can try with the option, the package. The package Sí. option. También puedo ir al package. Lo que pasa, I cannot access now to the package because you won't see it. I can see in my tools, but it won't appear on the screen. So I prefer to type it. Okay. Escribí. Uno puede ir, como dice Sunny, uno puede ir a buscar la aplicación, pero aquí se me escapa de la pantalla porque está mi código de barra arriba, está mi barra de herramientas arriba y se sale de la pantalla. Pero se puede escribir install package error. Ya, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Accedió a Internet. ¿Ah? Yo estaba ahí con mi programa instalado y desde Internet la bajó. Y hay es gratuita, que hay una librería, hay un repositorio
y que baja las aplicaciones en forma gratuita. El rCommander, la gracia que tiene el rCommander, eso que vamos a ver ahora, es que permite utilizar en forma muy amigable, sin tanto tipear. Entonces lo que hice aquí es llamarle, es decirle al RStudio que utilice, que corra la aplicación que se llama rCommander. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo voy a ir, se me abrió otra aplicación, otra ventana, ¿ya? Que voy a mostrarla ahora, porque se abre otra ventana y es esta ventana. ¿Se ve? Sí. Dice rCommander, ¿cierto? Ya. Con esta, esto es una aplicación dentro de R. It's an application within R, which is called rCommander. Have you ever used that, Sunny? rCommander? No, I didn't use this commander. Okay. It's quite useful because you can do this kind of easy to run different models. You can use this toolbar and you can select. Esta es una aplicación muy simpática porque nos permite no estar tipeando porque tiene comandos predefinidos. Entonces ustedes pueden seleccionar y correr. Por ejemplo, ustedes pueden importar datos desde Excel, desde el bloc de notas, desde otros programas, traen los datos y después pueden hacer aquí distintos test estadísticos. Bueno, aquí están desactivadas porque no he cargado nada todavía, pero puedo hacer análisis de característicos, puedo hacer análisis de varianza, por ejemplo, pruebas no paramétricas, modelos lineales, graficar, y todo esto lo bueno que tiene, que como les comentaba el otro día, es gratuito, son software gratuito, que tiene una evolución grande. ¿Ya? Entonces, eso es una característica. Así que búsquenlo, instálenlo y empiecen a utilizarlo. Porque la idea es que ahora nosotros tenemos una base bien sólida de ANOVA, yo creo, que es muy importante para comprender bien en general la estadística experimental sobre todo. ¿Ok? Quiero hacer Creo que algo acá acá. se pueden ver las pruebas de... ¿Perdón? Se pueden No ver te las escucho. pruebas para comprobar los supuestos de Claro. los requisitos Sí, pues de la NOVA. se pueden ver perfectamente todos ellos. Mira, aquí estoy fabricando un set de datos para hacer una NOVA, como el que estábamos viendo recién. Voy a crear unos datos. ¿Se ve aquí o no? ¿Pueden ver? Sí. Ya. Voy a hacer el tratamiento A, el tratamiento B, que tiene 10 réplicas cada uno, por ejemplo. ¿Ya? Voy a hacer un tratamiento C. Estoy inventando datos. I will produce some data, Sunny, artificial data, with three treatments. Lo voy a llamar treat. Acá voy a llamar variable response, ¿ok? Que va a ser cualquier cosa. Voy a inventar datos aquí. Ya voy a, por ejemplo, poner 1.2, sorry, 1.2, 1.6.
voy a inventar datos en torno a valores bajos. Hasta el 10, con cierta variabilidad, por ejemplo. Después tengo otro grupo que me voy a saltar, voy a hacerlo bien diferente para que sea más claro. Estoy a propósito, aquí me equivoqué, me puse el B acá. Voy a ampliar esto para que sea un poquito más grande. Aquí voy a poner un 5.5, 4.6, 6.1, estoy en torno al 5 acá, 4.9, ya, ok. Me falta otro más, y 6. Y el otro grupo lo voy a hacer de muy diferente también, a propósito voy a estar en torno al 10, 10.1, .2, 9.8 por ejemplo, 11.3, 11, 8.9, algo más bajo, 9.0, 10.5, 10.5, 9.9, 11.2 y vamos a poner un 9.3.4. Okay, so I have here the data, three samples. ¿Y qué hago? Lo tengo en Excel y lo que a mí me gusta hacer es copiarlo y dejarlo copiarlo y dejarlo en la memoria RAM. Voy ahora, no sé si se ve, voy a tener que ir ahora se va a ver, voy al RCommander dentro de RStudio, le digo data, import data from clipboard, desde digamos, esto es la memoria RAM, y acá yo le digo que voy a importar datos que están en la memoria RAM, que están en realidad están en el clipboard, como la parte de la memoria RAM, y le digo que tiene comas, que es del teclado de este computador. Ese va a llamar, vamos a ponerle, si dejemos con el nombre por defecto dataset. Entonces ahí va a importar los datos y aquí yo los puedo ver después. Importé esos datos y acá los puedo ver. ¿Ya? Le agrego, si usted visualizar datos, view data, and I can see the data. Ups, eso no fue aquí. I can see the data. Okay, so I have the data and I can try to plot it. It seems that I made a mistake because it's not showing me exactly, probably the dots should be, no las comas. Creo que tuve un problema con las comas. Aquí, esto tiene que haber sido tabs, tiene que haber dicho. Claro, ahí están los datos, ahí se ve mucho mejor. No se ve porque me lo abre en otra ventana. Voy a tener que a esto con esta cosa del... Se me abren varias ventanas y acá es como cuando yo hago ver, se ven así los datos. ¿Ok? Entonces importé datos y los tengo ahora cargados en el R. Y luego de eso yo puedo ir al RCommander y puedo pedir gráficos, lo que decía recién Fabián, no sé si era Fabián, pero lo que uno tiene que hacer es estadística descriptiva primero, ver los datos. Una buena forma de ver los datos es con histogramas. Por ejemplo, quiero ver la variedad de respuesta como un todo. La miro como un todo y le pido que me haga un gráfico. Me tira otra ventana. Voy a abrir otra ventana porque me abre los datos en otra ventana. So this is the general distribution of the data.
This is my data. When I ask to plot it, it open up another windows, and I can see the distribution of the data. Okay. I will now, for example, see about the if the data are normal or not. Voy a buscar la normalidad de los datos ahora, el análisis descriptivo, ¿cierto? Que les contaba yo, la descripción de los datos. Voy a esta ventanita. Ahora me parecen activados, ¿se fijan ustedes? Porque tengo datos cargados. Me dice test de normalidad, normality test. Corre el test de normalidad, me dice Shapiro-Wilks, por defecto aparece Shapiro-Wilks. Hay otros más, pero usualmente este es el mejor. Y le digo, ok, y ahora los datos me los pone en otra ventana. Fíjense ustedes, voy a tener que cerrar acá, volver a abrir otra ventana y me los muestra en la consola los datos. Es un poquito enredado esto, pero cuando trabajen, que ahora yo tengo que estarme cambiando de ventana porque me las abren en distintas ventanas. Y Zoom me pide focalizar siempre en algunas ventanas, pero cuando ustedes lo tengan instalado van a ver todas estas pantallas que se van a aparecer en su escritorio. Y que entonces aquí me aparece el resultado del test de Shapiro-Wilks. Y me dice que, ¿qué quiere decir esto? Que sea menor a 1%, un valor de 0,01 es 1,2%, mucho bajo, acá el 5%, y me dice que es el W que habíamos visto nosotros, es rechazo de la hipótesis nula de que mi distribución de datos es normal, entonces no es normal. ¿Ok? No es normal mi distribución de datos. ¿Ah? Se acabó, pues, claro, se acabó. Lo que yo puedo hacer acá es seguir un camino, que es el camino de transformar los datos. Transformar los datos. Transformar, RCN. puede ser para llevarlo a lo normal. O ver qué tipo de distribución es mis datos y aproximarme linealmente. Y ocupar esto que está acá, modelos lineales. ¿Okay? Yo podría ocupar el análisis de varianza si son normales, que están acá, one-way, multi-way. Pero si ya no, porque ANOVA me va a pedir que sean normales, pero si no son normales, puedo ver, o sea, puedo insistir con el ANOVA y transformarlo y a veces resulta, y hay mucha gente que lo hace, que saca la raíz cuadrada, saca el logaritmo, diferentes transformaciones para llevarlo a la normalidad, y puede ser. Tengo ese camino. Otro camino es non-parametric, que no tiene requisito de normalidad. O yo puedo, y esto es lo que más se está ocupando últimamente, aproximarme linealmente, y para eso tengo que elegir un tipo de distribución que tenga mis datos. Puede ser gaussiana, o sea, puede ser Poisson, por ejemplo, que se da mucho, puede ser binomial también. Pero la elijo y después hago un análisis de ANOVA, pero aproximándome linealmente. Hay mucha gente que hace la estadística no paramétrica. Cuando es no normal, dice, ok, renuncio a la normalidad, a la parametría, me quedo con la no paramétrico. Lo voy a explicar rápidamente en inglés. Sunny, sometimes when you don't find normal distribution, you can try to transform your data to a normal distribution. Maybe you know that you can transform your data. Or then you can skip normal distribution and just say, I will work with non-parametric test. That's one chance. The other chance is that you can plot your data, see if your distribution is another type of distribution. Could be Poisson distribution. And if you are using Poisson distribution, you can approach to that by using linear models. And by using linear model, especially generalized linear model, you can choose the type of distribution of your data, and then you do that similarly like the ANOVA, but then now without the framework of normal distribution. Okay?
So I think we have to finish the class today, but then we can meet us again next Tuesday. I just one question. Yep. I am confusing with the R Commander library. How it's work? You will do the things in R Commander app, and everything will appear on R Studio. Sorry, I didn't understand. If you can tell me again. I mean R Commander. R Commander? Yes. Yeah. Could you install it? I didn't use this. I am confusing about this. If we work on R Commander, and the output will appear on R Studio. Oh yes, the output appears in the console of Air Plus, or Air Studio. Mm-hmm. Okay. You should try to install it, and you will see that you can import data, select the different processes, the results will appear in the console of the Air Studio. Okay. The thing is that the Air Commander helps you a lot. It's much easy. I mean, you can still do it using this command script or whatever, but this is quite easy. I think it's much more simple to explain. Okay. Thank you. Mm-hmm. So please, next week we will work only with that, yeah, with the Air Studio. Now I think we have the basis, the ANOVA. Mm-hmm. Then we can do different things, but only working with that. Okay. So hopefully you can see. ¿Puede mandar eso de los pasos? Porque yo traté de bajar el R Commander, pero me dijo que no tenía instalado algo de no sé qué cuestión más, entonces no me funciona. Tienes que instalarle todo. Algo así. Tienes que instalar el R primero. Pide otra cosa previa al sí. R Commander. Claro. Es que tiene, como dice Aníbal, hay que instalar el R solo, luego el R Studio. Primero el R, después el R Studio, y después de eso hay otro paso entre medio. No sé cuál paso será. Para el R Commander, dices tú. ¿Para llegar al R Commander? O... No, primero el R clásico, ¿Y de ahí algo más? El R Studio. No, sí. No. Yo creo que no. Yo creo que tú te instalas el R clásico, después el R Studio. Dentro del R Studio puedes instalar el R Commander. Y el R Commander va a desplegarte otro software que también tienes que instalar, que se llama ¿cómo se llama? Espérate, se llama es otra aplicación, Xquark. ¿Ya? Te va a instalar otra aplicación que es como una especie, es como un pequeño ambiente, y se llama Xquark. Pero mi recomendación es que le digas que sí a todas las instalaciones que te requiere. Eso es lo bueno que tiene el RT. Dice, me hace falta tal cosa, instala. Y tú lo buscas y lo instalas. Me hace falta tal cosa y te van instalando. Todo te lo van instalando. Claro, ahí está el sitio donde está el R para Windows. Una instalado el R clásico, instalas el R Studio y ahí empiezas. Preocúpate de aprender cómo instalar el R Commander, porque en la próxima clase vamos a trabajar con el R Commander, que yo creo que es más intuitivo, tiene la habilidad de que no te saltan la etapa de escribir comando. Yo creo que la etapa de escribir comando es como una etapa posterior. Ahora más fácil es trabajar con el R Commander porque es parecido a lo que uno habitualmente ha trabajado con otro software, que es con un menú y con opciones. ¿Ok, chicos? Yo les voy a dejar en el Dropbox la carpeta con las clases y los documentos que no lo he hecho, ¿ya? Pero se lo tengo que dejar. Y van a recibir una invitación para acceder a esa carpeta. Y creo que eso ya lo saben, ya lo tienen. ¿Ok? ¿Ok, jóvenes? Sí. Sí, profe. Ya. Estamos comunicando entonces el próximo
martes y ahí con la instaladito. Si tienen alguna consulta de entre medio me escriben. Me pueden escribir normalmente a mi correo que está en el sílabo del curso si tienen problemas para ir solucionando. Sunny, if you have any problem, you can write me and ask me about what to do, how to do, what you want to do in terms of installing R Commander, because we'll work with R Commander next week. That's right, this is what's correct, what is saying Aníbal about installing. Estamos viendo entonces, busquen en la red, porque en la red está todo. Eso es lo bueno que tiene R Commander. Hay mucha ayuda, en español, en varios idiomas. Ok. Lo estamos viendo entonces. Chao, chao. Adiós. Adiós, que estén bien. Hasta luego. Chao, chao.